Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Creciendo en nuestra relación con Dios, el papel de la Biblia. Lección 4. Todo producto manufacturado viene con un manual para su operación y manifiesta que para maximizar su potencial el usuario debe de seguir estrictamente lo que se estipula en el manual para su operación. Además, si sucediere el mal funcionamiento del producto, será reparado a ningún costo para el usuario. La Biblia es el manual para nuestra operación y funcionamiento efectivo. También la Biblia nos dice que el creador de este producto, el hombre, estableció un técnico para restaurar en el producto dañado todas las especificaciones para su funcionamiento efectivo. Todo el costo en la restauración del producto es absorbido por el creador del producto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla al sacerdocio en el libro de Oseas, rechazándolo por enseñar sin conocerle y realizar los sacrificios a degradarlos a ritos. Dice, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones, y es todo por culpa de ustedes sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto yo rehúso reconocerlos como mis sacerdotes, siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Instrucciones, lo que estipula el manual. Nosotros también somos sacerdotes según el libro de Hebreos, pero no simples sacerdotes, porque la sangre de Jesucristo hace posible que entremos al lugar santísimo celestial y así entrar en su presencia. Y ahí solamente ingresaba el sumo sacerdote. Parafraseando el versículo de Oseas, el versículo 6, diría, mi pueblo no perece porque peque mucho o Satanás los ataque. Perece porque ignora que hay solución al pecado. Jesucristo el Señor. Algunos creen que la sangre de Jesucristo solamente limpia y hace muchísimo más. Ignora que el principal de este mundo ha sido enjuiciado y condenado, por lo cual no tiene ninguna influencia sobre nosotros. En otra parte en el libro de Hebreos también dice, en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Dios ha provisto todo lo necesario para que nuestra relación con Él sea de padre e hijos. Dice, sin embargo los hiciste un poco menor que Elohim, y los coronaste de gloria y honor. Cuando Elohim, Dios, nos crea, se habla a sí mismo, dice, hagamos. El material para crearnos es Dios mismo, de su misma esencia, de su naturaleza. A los ángeles no los creó de esa manera. Nos dice quiénes somos y de dónde provenimos. Yo les he dicho, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Hay un relato en las Escrituras que nos muestra que no le conocemos, ni quiénes somos. Tener la verdad no necesariamente significa conocer la verdad. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió,
¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Elohim, Jehová, el Rey de Gloria, el Padre, el Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios. Cuando habla, su palabra es ley. Cuando oímos y leemos, son órdenes, mandamientos. Es decir, la relación con Dios es a través de la obediencia. El Padre tiene autoridad sobre nosotros por creación. Somos sus hijos. Le obedecemos. Dios tiene autoridad sobre nosotros mediante leyes, mandamientos, estatutos, y nosotros obedecemos. El Hijo tiene autoridad sobre nosotros por redención. Es Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y mis amigos me obedecen. Marcos en su libro describe en el capítulo 11 la entrada triunfal a Jerusalén y muestra el cumplimiento de la profecía de Zacarías sobre que el rey vendría a Jerusalén montado en un pollino. Luego expulsa a los comerciantes y cambistas del templo, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La relación entre Cristo y los sacerdotes y fariseos se hacía más tensa e iba en aumento hasta querer matarle. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, los principales sacerdotes, el de en función como sumo sacerdote y los que antes fueron. Mayormente estos eran de la secta de los saduceos, quienes dirigían el templo y a todas las personas que en él servían. Los escribas dedicados al estudio de la ley y encargados de su enseñanza, generalmente pertenecían a la secta de los fariseos, ancianos, los principales de una tribu o familia. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Por lo menos reconocían que tenía autoridad, pero no aceptaban que proviniese de Dios. Aunque hubieran visto el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, también su visita al templo cuando lo limpia, Malaquías 3 del 1 al 5, había que añadir los milagros, la autoridad de su enseñanza, su poder sobre los demonios y su propia vida libre de pecado. Al negar estas evidencias estaban colocándose a sí mismos como una autoridad superior a la palabra de Dios y al mismo Dios. Jesús respondió, les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es decir, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Si aceptaban que Juan el Bautista era un profeta, esto implicaría necesariamente que también tendrían que dar su aprobación a la misión de Jesús, puesto Juan dio testimonio de él, registrado en Juan 1, versos 29 a 34. Dios es un ser totalmente independiente. Es autoexistente, es autosuficiente.
que no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser. Algo más. La existencia de Dios no se basa en su voluntad, sino en su naturaleza. Su naturaleza es anterior a su voluntad, y esta, su naturaleza, agape, amor, lo compele a dar y compartir, la cual es la razón para crear seres con los cuales dar y compartir. Creemos en un solo y único Dios, inmutable, un Dios verdadero, de donde proviene toda verdad. Cada vez que habla, su palabra es ley. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6, no quiso decir que poseyera parte de la verdad, ni siquiera que poseyera toda la verdad. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que la verdad forma parte de quién es Dios. Jesucristo en el diálogo con Poncio Pilatos, hablando como enviado, dice, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta, de ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Así que tú eres rey? Le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Elohim elabora un solo y único plan cuyo objetivo son hijos con quien dar y compartir, su esencia misma y su regencia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Este es el solo y único plan de Dios. Creó pues Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. A continuación nos dice cómo van a ejercer. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Sean fecundos, no le está diciendo que sean garañones, sino productivos. ¿Qué es la productividad personal? La productividad personal se refiere a nuestra capacidad para aprovechar al máximo nuestro tiempo, energía y recursos con el fin de lograr los resultados deseados en nuestras actividades diarias. Es el arte de hacer más en menos tiempo y con menor esfuerzo, sin sacrificar la calidad y el bienestar personal. Multiplíquense y llenen toda la tierra, que procreen y los formen a ser productivos. En el libro de Job dice, los días de una persona están contados, tú has fijado el número de sus meses y has establecido límites que no puede traspasar. Así que aparta de él tu mirada y déjalo en paz, hasta que haya cumplido su tiempo como un trabajador contratado. Tres cosas no hará el trabajador contratado en el trabajo. No se entretendrá, no se distraerá y menos procrastinará. En una palabra, productividad.
Desde la caída, la vida de una persona está supeditada a sus sentimientos, a su opinión y a sus preferencias. Cuando Dios llama, espera obediencia. En la cultura mexicana, cuando los padres o uno de ellos llama, los hijos se acercan y responden, mande usted, porque se les ha enseñado que cuando papá o mamá hablan siempre es para ordenar, para mandar. Y ese es el caso de Samuel. En la segunda vez que le llama, dice así, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel había aprendido a obedecer, a servir. Y eso es lo que debemos de aprender y enseñar a nuestros hijos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.